Bienvenidos a todos y todas. Este podcast forma parte del Programa Estatal del Envejecimiento Exitoso en el Medio Rural, promovido por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda de 2030, dentro de los programas de interés social a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que tarde o temprano nos afecta a todas las personas: los cuidados en la etapa de envejecimiento o de situación en dependencia. ¿Cómo queremos ser cuidados cuando no podamos hacerlo por nosotros mismos? ¿Qué opciones existen más allá de las residencias tradicionales? Y después, ¿qué papel ocupan todo esto la familia, el Estado y la comunidad? España tiene una población cada vez más envejecida. Más de 9 millones de personas tienen más de 65 años. Por lo tanto, cada vez se necesitan más cuidados para estas personas. Aunque existen miles de residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, no son suficientes para cubrir toda la necesidad que hay actualmente, ni mucho menos la que habrá en un futuro. Faltan plazas públicas en residencias. El servicio de ayuda a domicilio solo cubre una pequeña parte de todo el problema, y muchos centros de día tienen cupos, y además los centros de día no se sitúan en todas las zonas. La mayoría de los cuidados de España los realizan personas no profesionales, sobre todo mujeres de la familia, esposas, madres, hijas. Esto genera una sobrecarga en ellas y estrés, ya que muchas de ellas dejan su trabajo para dedicarse al cuidado de sus personas mayores, dejando su salud a un lado. La mayoría de las residencias son privadas, más del 70%. No todas las personas mayores pueden pagar servicios de cuidado de calidad, y no hay una cobertura pública que asegure el derecho al cuidado en condiciones iguales. En este episodio vamos a hablar sobre las distintas alternativas de cuidado que hay: las residencias, los centros de día y propuestas más innovadoras como el cohousing. Para ello tenemos el gusto de presentar a Bea, una trabajadora social que tiene mucha experiencia en el acompañamiento de personas mayores y sus familias, quien nos va a ayudar a entender los retos, las ventajas y los desafíos que atraviesan estas personas desde su punto de vista y su experiencia. En primer lugar, como ha comentado Nuria, sí hay diferentes alternativas para las personas mayores sobre dónde pueden vivir o así. Entonces, una de las que has comentado es las residencias, que siempre, casi todos los servicios que voy a comentar, hay dos posibilidades, que está la pública y la versión privada. Y luego están las concertadas, que son pues servicios públicos, pero que el Estado destina el dinero y lo desempeñan como tal las empresas privadas. Tenemos que cambiar como la mentalidad y pensar de que las residencias son la casa de las personas mayores. Entonces, simplemente ellos reciben ayuda prácticamente 24 horas al día, para lo que sea. O sea, siempre va a haber profesionales disponibles, ya sea pues los TCAEs, las enfermeras, todo eso. Entonces, es como un servicio mucho más personalizado para personas ya mucho más dependientes, y que incluso tienen facilidades de que el médico, en vez de desplazarles al propio centro de salud, viene ahí a la residencia y todo esto. El número y la grandaria pues es muy diferente. Hay algunas residencias más pequeñitas, que son de 50 personas, otras de 120, de 200. Y nada, después tenemos el cohousing, que es esto así un poco más moderno o así. Es algo parecido, para que lo entendamos, como las viviendas tuteladas, que es que un grupo de personas se juntan, en este caso son personas mayores, donde el grado de dependencia no requiere pues cuidados en absolutamente todo, para comer, para ayudar a vestir, a cambiar y todo eso, sino que son más o menos independientes y autónomas, pero se juntan con otras personas del mismo perfil y viven juntas, comparten y pues funcionan como una vivienda tutelada, porque acude un profesional de vez en cuando, viene pues la educadora, todas estas cosas. Y después tenemos todos lo que son los SADs, que son los servicios de ayuda a domicilio, que hay muchísimos. O sea, hay un catálogo bastante amplio, desde el menjar a casa, ¿no? Que te traen te hacen la compra de la comida y te la traen a casa. Tenemos la asistencia personal, que se enfoca más pues en encontrar actividades como desarrollar un proyecto de vida con estas personas, con las personas mayores, y pues ayudarles en el ocio, en el acompañamiento a sitios o así. Y luego, como tal, el servicio de ayuda que puede estar enfocado a pues que te ayuden a limpiar, porque pues ya con la adultez y así pues muchas veces los problemas de salud pues impiden hacer acciones,
pero siempre estos servicios van acompañados de una autonomía, o sea, estas personas no es como una interna que tú tengas en casa que te ayude absolutamente todo y tal, sino que a lo mejor te ayudan a hacerte la compra, a hacerte la comida, tal, y más o menos es un poco, estas son una de las opciones. Muy bien, una vez ya hemos conocido todos los tipos que hay, ahora querría preguntarte sobre los mitos y realidades que hay sobre cada alternativa de cuidado. Vale. Por ejemplo, ¿las residencias siempre son el último recurso que optan los familiares? Al contrario, yo suelo pensar que cuando tú piensas en cómo acabaré cuando yo sea mayor, de normal piensas, ¿no? Pues, o incluso los padres abusan mucho de eso, de ya me envías a una residencia, ¿no? Es como que la única opción que la gente de normal piensa de que es o cuando se muera mi pareja o cuando yo ya sea muy mayor y muy dependiente, pues acabaré en una residencia. Entonces yo creo que suele ser la primera opción, pero es de las más costosas, es cierto, pues por lo que he dicho, ¿no? Porque requiere mucho personal, mucho, y al final estás, en tu caso, es como si pagaras un alquiler, pagaras una persona contratada, todo. Pero desgraciadamente yo creo que hay ahí como que mucha falta de visibilizar y de enseñar a las personas de que a lo mejor no hace falta sacar del domicilio a la persona y llevársela a una residencia y tal, porque siempre pues eso va a suponer un desgaste también emocional y todo, y no siempre es muy bien llevado por la persona. Entonces, si podemos proveerle de herramientas para que pueda seguir viviendo en su hábitat normal, pues muchísimo mejor. Entonces, al contrario, yo pienso que es la que más, pero se podría ofrecer muchas más opciones, porque además es la más cara y todo eso. Sobre el cohousing, ¿es solo para personas que tienen recursos? Depende, por lo que he comentado antes, de que hay opciones que son privadas y opciones que son públicas. Aún así, yo precisamente tengo mi mejor amiga, su padre, vive en una vivienda así, y de normal funciona un poco como las residencias de que tienen una modalidad que es que tú estás ahí gratis realmente, pero con tu pensión. Entonces, de normal, la manera de pagar cuando las personas pues tienen su pensión es que la residencia se queda al 70% de lo que cobre esa persona, de lo que cobre de pensión. Entonces, en los cohousing funcionan parecido, de que tú te quedas el 70% y ese 30% pues quedan para pues gastos de, a lo mejor, no sé, de ropa, de quedar un día con el nieto o la nieta o tu hija para comer o cosas así, pero en principio con ese dinero ya cubres todo, cubres el personal que viene y todo eso. ¿Qué pasa con la soledad en la atención domiciliaria? Pues muchos casos que nosotros hemos visto es que al final tú contratas este servicio en un principio para que te ayuden a desarrollar pues las actividades que tú no puedes hacer en casa, ya sea pues como he dicho, limpiar, cocinar o así, pero muchas veces sucede de que como las personas están solas, prefieren, o sea, lo que nos cuentan las profesionales que van ahí, que están a lo mejor de las 3 horas que están, a lo mejor están 1 hora simplemente charlando con ellos, de sentarse, de que muchas veces las personas mayores, o sea, anhelan, esperan toda la semana el momento, el día en el que viene esta persona, porque están juntos y tal. Entonces a lo mejor nos han dicho que les esperan ya con el café hecho o así como para charrar una miqueta, que eso nos gusta mucho a todos. ¿Cómo se decide qué tipo de cuidado es más adecuado para ellos? Eso es muy complejo, porque al final tú dependes de, o sea, hay que tener muchos valores para acabar decidiendo qué opción te decantas y cuál es la mejor. El primero está el territorio. No es lo mismo vivir en plena ciudad, ya sea en Castellón, en Valencia o así, en una capital, a vivir en un pueblo, porque si es en un pueblo los recursos son inferiores. A lo mejor solamente tienes, pues por ejemplo aquí donde nosotros vivimos en la ciudad, pues puede haber muchas opciones de centros de día o así, pero en un pueblo, yo donde trabajo en la residencia, no hay centros de día en todo el pueblo, por ejemplo. Y entonces ya es optar por desplazamiento, cosas así. Esos son los factores, el territorio, si hay recursos o no hay recursos, eso es. Y luego otro factor que también va un poco relacionado es el tema del dinero. Obviamente nada es gratis. Entonces tenemos la suerte de que en nuestro país pues sí que tenemos un servicio público para cubrir las necesidades, pero es muy limitado, no hay residencias públicas para todo el mundo, por desgracia, y entonces muchas personas mientras esperan que les llegue la plaza en la residencia pública, porque las cosas son como son, o sea, si hay 200 plazas en todo Castellón, por ejemplo, la única forma de entrar, de que tú optes a esa plaza, es que se muera la persona que está ocupando esa plaza. Entonces
por eso es muy limitado y mucha gente no se lo puede permitir. Entonces, mientras tanto, pues ya hablaremos más adelante, pero se abusa del trabajo de la familia o de cosas así, porque no hay otra forma hasta que tú consigues esa plaza. Entonces está el tema del dinero y luego también el tema de la más importante es la de la necesidad de la propia persona de conocer qué perfil es. Pues es una persona que, pues eso, que con un poquito de ayuda se maneja. No es lo mismo trabajar una persona mayor con Alzheimer que necesita vigilancia y ayuda todo el día a una persona que simplemente a lo mejor le tiembla el pulso porque tiene Parkinson o así, entonces necesita ayudas rudimentarias de hacer acciones. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, me hace falta contratar, o sea, que esa persona esté cuidada todo el día o simplemente para X cosas. Son muchos factores que lo engloban. Y después, sobre el rol de las familias y los cuidadores informales, la carga física que llevan, la carga emocional. Es complejo, o sea, muchas veces al principio tú lo haces con toda tu voluntad y encantado, pues porque es la mujer que te ha criado toda la vida o tu padre, o la verdad es que al final muchas veces se acaban quemando porque, quieras o no, vivimos en una sociedad muy ajetreada, hay sí o sí que trabajar, o los niños o los adolescentes pues o experimentan en el momento vital en el que están, pues quieren estar más con los amigos o así. Entonces es complejo, muchas veces se acaban quemando, al igual que las cuidadoras no profesionales o así, pero bueno, también están las unidades de respiro, que es pues eso, que son unas vacaciones en las cuales se comprometen, ¿no?, a ofrecer cuidado a la persona mayor para que precisamente puedan descansar un poco las familias. Y por eso también de primera instancia se suele escoger antes las residencias, porque así como que la familia se despreocupa un poco. Eso no quita de que vengan a visitar y todo, pero para la familia es mucho más también tranquilizador de decir, porque yo obviamente estaría más tranquila si mi abuela estaría en una residencia sabiendo que hay personal en todo momento, así está en su casita teniendo, por ejemplo, la teleasistencia, que es el botoncito que tú llamas si en el caso de que pues le pase algo, se haya caído o lo que sea, pero precisamente es mucho más seguro, ¿no? Entonces sí, es verdad de que se suelen quemar las familias, pero bueno, al final les quieren y son los primeros que padecen, los primeros que luchan de decir es que no hay derecho, de por qué mi madre tiene que esperar tanto, es que al final se acabará muriendo. Hemos visto casos pues hemos tenido que vender el piso para poder mantener a mi madre o a mi padre en la residencia. Entonces sí que hay una implicación, también cada familia es un mundo, ¿no? Lo peor es cuando no tienen familia, sobre todo, o así, que se quieran hacer cargo, eso ya es más complejo, pero no suele pasar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para cambiar la sociedad y mejorar estos cuidados para las personas mayores? A ver, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Principalmente también una parte muy importante es la sensibilización, porque muchas veces las personas no entendemos dónde van nuestros impuestos y pensamos que sí, que es verdad que la mayoría se lo come las pensiones, que en verdad estas personas han cotizado toda su vida, que menos, ¿no? Pero yo creo que sería muy interesante una inversión pública, generar más residencias públicas, me parece vital. Después, y ya no solamente, como he dicho antes, en el territorio de las ciudades, sino también en los pueblos, aunque sean más pequeñitas, pero que cada persona tenga en un ratio a lo mejor de 20 kilómetros una opción de una residencia pública. Eso sería un sueño, sería lo ideal. Aparte, pues también a lo mejor facilitar a las familias, ¿no? Porque sí que es verdad que está la ayuda al cuidador no profesional, que eso es cuando, por ejemplo, yo misma a lo mejor me quiero encargar de mi abuela y recibo un dinero por pues dedicarme a lo mejor tengo que pedir una reducción laboral para poder hacerme cargo. Entonces, si van poquito a poco haciendo facilidades para las familias, eso podría ser beneficioso. Y también cambiar, ¿no?, el estigma que se tiene hacia los mayores, de que muchas veces los abandonos, ¿no?, de las residencias. También nosotros, incluso los trabajadores y las trabajadoras de las residencias o en general del cuidado de las personas mayores, muchas veces se deshumaniza o se infantiliza. O sea, hay mucho camino. O sea, para el beneficio de estas personas hay que pues mejorar en muchos ámbitos, ¿no? Principalmente en lo que te he dicho, no invalidarlos por completo e intentar fomentar su autonomía antes de llevársela por completo, ¿no?, llevándole a una residencia. También nosotros desde las residencias también estaría muy bien
eliminar todas las barreras de sujeción, que no sé si sabéis lo que es, ¿no? De que pues como no hay suficiente personal o no está suficientemente adaptada la residencia, se tira de cinturones, de arneses y cosas para que no se caigan o así. Entonces hay mucho camino por delante, muchos ámbitos, desde los políticos a las familias, a las trabajadoras y trabajadores, todo. O sea, todos podemos mejorar en este ámbito. Y tú, Bea, como trabajadora social, ¿qué aconsejas a todas estas personas que están en búsqueda de alternativas? Pues principalmente lo que os he dicho, o sea, creo que hay que ofrecer siempre un servicio personalizado. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, con los mismos recursos, misma implicación, mismo todo. Entonces yo primero me sentaría con ellas, les explicaría pues un poquito, un breve resumen, además con un lenguaje sencillo que ellas y ellos puedan entender, y les explicaría, pues mira, está esta opción, esta otra, está la vía pública, la privada, tal, preguntarles pues con qué recursos contarían, qué estarían dispuestos a hacer para poder pues elegir esa opción. También explicarles los tiempos, porque muchas veces es como, sí, tú apúntale a una residencia pública a la lista. Bueno, pues a lo mejor hay que explicarles le podemos apuntar, pero que sepas que va a tardar a lo mejor 5 años en que le llamen. Entonces, lo primero sería eso. También sería interesante no solamente hablar con la familia, sino también con la persona mayor, de preguntarle, oye, ¿usted qué quiere? ¿Le gustaría, o sea, sería, no sé, capaz de poder abandonar esto? ¿Está dispuesto? Porque al final es invadir la intimidad también de la otra persona, ¿no? Que te duchen, que te hagan todo, ¿no? Y entonces hacerles partícipes si en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay personas que no pueden decidir por sí mismas o lo que sea porque por algún problema de salud superior o así. Pero sería pues haciendo partícipes a esa persona, de decir, de usted qué le gustaría y tal. Y un poco así, eso, la decisión al final, nosotros como profesionales es importante que podamos dar la información que esas personas no tienen, y ya que ellas decidan, no directamente decirle, pues yo creo que tal o algo así, sino darles todas las opciones, y dentro de este abanico grande que hay, que valoren, nosotros decimos los pros y contras de cada cosa, y la persona ya toma la decisión y la familia. Yo creo que eso haría. Muchísimas gracias, Bea, gracias por tu tiempo, espero que haya quedado todo claro. Muchísimas gracias. De nada.